Primera de Corintios 10:14. Muy corto, por cierto, que en la primera lectura usted lo va a aprender de una vez. Adorado sea el Señor. Amén. Y vamos a exaltar hoy la palabra huir. Dije huir. Amén. Vamos a hacer énfasis en ese término porque hay, oiga bien, ciertas circunstancias y ciertas tendencias hacia nosotros de las cuales tenemos y debemos huir. Amén. A los hermanos que están en las redes también, que ya se han sumado un buen grupo. Ya tenemos 135 en una plataforma, 132 en la otra. Ya estamos pues en casi 300 hermanos ahí conectados. Un abrazo para ellos. ¿Cuántos reiteramos un saludo especial? Donde quiera nos sigan y nos acompañen virtualmente, bienvenidos. Abran sus Biblias también allá en Primera de Corintios 10:14. Y el texto en mención dice: por tanto, amados míos, huid ¿de qué? Así de sencillo. Por tanto, amados míos, huid de la idolatría. Amén. Amén. Quiero mencionarles por lo menos 6 circunstancias o pecados de los cuales debemos huir. Este es el primero. Amén. Vamos a orar al Señor para que entendamos qué es la idolatría y por qué hay que huir de ella. Oremos al Señor. Padre, muchas gracias. Sí, Señor, te bendecimos en esta hermosa noche ya. Por el día de hoy, en la mañana nos gozamos. Fuimos, Señor, alegrados en tu presencia, recreados, Señor, en ti, en comunión, en armonía, Señor, en alabanza, en adoración. Hemos regresado esta tarde para bendecirte. Gracias por aquellas vidas que pudieron repetir el culto, que tanto en la mañana como ahora están aquí, y aquellos que por alguna razón justificada no pudieron estar en la mañana y están hoy. Te doy gracias por ellos. Te pido también que la llovizna, la lluvia esta que afectó la asistencia, oh Dios, presencial, no lo haga en la asistencia o compañerismo virtual. Que allí en casa mis hermanos, en Colombia, en el extranjero, donde estén, sean bendecidos. Que hoy podamos entender por qué nos instas a huir, en qué momento hay que correr, hay que, oh Dios mío, alejarnos de un peligro. Por eso tu palabra en esta noche la presento ante ti y ante este pueblo, para que nos bendigas a través de ella, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Alabado sea Dios. Amén. Siéntense, por favor. Y antes que se me olvide, reiteramos cuántos de ustedes estuvieron en la mañana. Amén. Hay un buen grupo que no pudieron venir. Son bienvenidos en esta tarde. Sumemos entonces al saludo que esta mañana recogimos para enviar a Ocaña los que faltan. ¿Cuántos envían un saludo fraterno a nuestros hermanos allá en Ocaña? Ellos hacen parte de una de nuestras congregaciones allá en la provincia ocañera. Sea bendito el Señor. También esta mañana les anuncié que yo el miércoles debo viajar para los Países Bajos. Voy para Europa a atender la convención allá. Allá nos vamos a reunir hermanos de Luxemburgo, de Holanda, de otro de los Países Bajos cuyo nombre no recuerdo. Amén. Pero por allá estaremos. Luego de ahí iremos a acompañar la convención en Suiza, en Ginebra. Allí se unirán hermanos de Italia, de otros países, de por ahí de Francia. Va a ser una convención maravillosa. En estos meses de junio y julio, inclusive en agosto, se hacen las convenciones europeas aprovechando el verano. Allá el tiempo ahora es más favorable. Y entonces a mí me ha correspondido con el pastor Mario Lima de Bolivia y el pastor David Vizcay de Estados Unidos acompañar estas convenciones. Oren por ese viaje y para que Dios nos dé la bendición de ser útiles allí también. Y antes que se me olvide, ¿cuántos envían un saludo a nuestros hermanos allá en esas tierras? Nuestras iglesias en esos lugares se componen mayoría de latinos. Esta migración produjo ese conglomerado, pero también se traduce al idioma original de allá para que las visitas y a través de las páginas que transmitimos sean bendecidos también. Gloria al Señor. Cierro esa parte de anuncios para entrar en la palabra, y el énfasis que vamos a tener en esta noche es huir. Amén. La idolatría, en este caso, es el objeto del cual debemos huir, y el apóstol Pablo nos exhorta: amados míos. Por tanto, ese por tanto viene de la amonestación que en el contexto aparece. Si usted toma el versículo 1, dice: porque no quiero, hermanos, que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron bajo el mar. Y empieza a citar
experiencias antiguo testamentarias o de Israel, para luego traer la amonestación a nosotros en este tiempo. Amén. Basado en lo que les pasó a Israel por caer en la idolatría que muchas veces cayeron. Porque el entorno idolátrico donde ellos fueron a poseer la tierra, esas naciones no eran cristianas, todavía no lo son. Amén. Amén. Ese territorio donde hay un conflicto fuerte que amenaza con expandirse. No se me olvide, pásenme un papelito ahora para que oremos de nuevo por Israel. Porque otro foco no pequeño se está encendiendo en el Líbano. El Líbano es la parte norte de Israel y se dice que es el país más cristiano de esa área, que no hay tal cristianismo allí. Esto es muy terrible. Hace unos 5 años atrás explotaron 2.700 toneladas de explosivos que estos grupos terroristas tenían en bodegas cerca del puerto. Eso destruyó un alto porcentaje de la ciudad de Beirut, que es la capital. Así que en toda esa área siempre ha habido maldad, siempre ha habido idolatría. Y entonces se cita el ejemplo aquí y luego entonces viene para nosotros la amonestación, la idolatría, que es rendir culto a los ídolos. Y los ídolos no siempre son de forma humana o angelical, como sea. Hay ídolos que son económicos. Por ejemplo, hay personas que no vienen a culto porque tienen un partido de fútbol. Sepan que en ese momento, cuando se sustituye el culto en la iglesia por un partido, está ese partido constituyéndose en un ídolo. ¿Por qué dicen amén tan bajo? Sí, porque el ídolo es aquello que ocupa el lugar de Dios, a lo cual se le rinde culto, y Dios se molesta. Amén. Ahora existe el culto al cuerpo. Ustedes saben que hay un ambiente de vanidad tan terrible. Por eso hoy uno de los negocios más prósperos y más lucrativos son los gimnasios. Y muchas personas van allí, cantidad de ellas, no tanto por salud, porque uno en casa puede tener una cicla estática, unas mancuernas o unas bandas. Usted puede hacer ejercicio en casa, pero la gente va allí no es tanto por salud, sino por estética. ¿Me entienden atrás ustedes? Es por querer tener un cuerpo bonito. O sea, el cuerpo se constituye en el ídolo. Amén. Por ahí hay personas que acuden a la liposucción y a una cantidad de recursos para mantener un cuerpo esbelto. ¿Qué cosa? La idolatría hay que huir de ella porque ocupa el lugar de Dios. Sea religiosa, sea social, sea la que sea, la idolatría es sumamente nociva. Bendito sea el Señor. De ahí que hay que huir de ella. Veamos la segunda. Amén. Uy, esta sí que tiene que ver con la moral. Primera de Corintios 6:18. Sea Dios glorificado. Y segunda de Pedro 1:4. Miren, vamos allá. Amén. Voy a hablar en breve de cada uno de estos ídolos de los cuales hay que huir. Amén. Aquí está huir. Otra vez la palabra, ¿cuál? Por favor, si tiene como, subráyela. No sé si usted le acostumbra a tener un lapicerito, que es muy útil. Yo lo acostumbro desde que me convertí a Cristo, y por eso esta Biblia, que es relativamente nueva, tiene 4 años, porque tengo otra que tiene 28 años de acompañarme, y tengo otras más. Tengo la Biblia Scofield allá en casa, que la tengo de recién convertido. Tiene más de 45 años esa Biblia, alabado sea el Señor. Allá la tengo y la consulto y las tengo subrayadas donde quiera, porque me gusta eso. Así que subraya la palabra huid. En este caso, ¿de qué fenómeno moral? ¿Cómo se llama? La fornicación. Huid. Esto está en vigencia todavía. Mire, todo lo que les voy a mencionar ahora no es historia, está en vigencia. El diablo siempre, en cada generación, utiliza los mismos recursos. Satanás no es creador, él siempre recicla. Señor lo reprenda. Sería un reciclador. Ustedes han visto ahora, por ejemplo, personas que usan, hasta hace poquito todavía está los pantalones botatubo, bien apretados, pero ahora se está poniendo otra vez botacampana. Sabía que hace 50 años, yo era un adolescente cuando se usaron los botacampana, y yo cuando lo veo digo, ¿usted cree que está a la moda? Amén, que está actualizado. Y ocurre que eso hace 50 años, alabado sea el Señor, fue moda cuando eso. Lo que pasa es que la generación actual, como no vivieron en esa época, creen que están actualizados, que ellos andan al día, que ese es el último grito de la moda, y no hay tal. Eso es ya reciclado. Y la fornicación, los pecados morales también lo son, siempre se repiten en cada generación. Y dice ¿por qué? Porque cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. Aquí
Oiga, el mal del cual hay que huir es la fornicación, o sea, los pecados de naturaleza moral que son tan frecuentes, especialmente en la etapa juvenil. Escúcheme en esto. Alabanzas al Señor. Amén. Yo tengo por ahí un mensaje que lo prediqué, fue en Perú, y lo quiero predicar en una convención juvenil. Si pudiera estar, lo tengo ya bosquejadito. Lo llamé los pecados juveniles, porque me puse a ver que David se queja de los pecados de mi juventud, no te acuerdes. Y Job, siglos antes de David, dijo: no me hagas cargo de los pecados de mi juventud. Y me fui a una concordancia a buscar, y encontré que entre los pecados juveniles está la fornicación. De hecho, la palabra fornicación quiere decir relación sexual entre personas solteras. Cuando es casado, una de las dos partes integrantes allí es adulterio. Esta es fornicación y hay que huir de ella en el nombre de Jesús. Amén. Porque asedia, presiona. La fornicación nace en el corazón. Miren que ahí dice que es peca contra el cuerpo, y adentro se anida el deseo impuro. Y si la persona no tiene el autocontrol, oiga bien, el dominio propio que da el Espíritu Santo, cae en eso. El ejemplo más patético de huir de eso fue el que hizo José en Egipto, cuando salió corriendo en vez de sucumbir ante la presión de esa malvada mujer. Amén. Amén. Cuídense, hombres y mujeres de cualquier edad. Sepan que hay viejitos también que son tentados por esto. Esta condición hay que huir de ella a todo trance, en el nombre de Jesús. A su nombre gloria. Segunda de Pedro 1:4. Mire que aquí es otro escritor el que hace alusión a esta conducta, y mire que también insta a eso. Segunda de Pedro 1:4. Llama la atención que sea otro apóstol el que llama la atención. Por medio de las cuales nos has dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo, sigan leyendo conmigo, habiendo ¿qué? ¿De qué? De la corrupción que hay en el mundo a causa. El cristiano ha huido de la corrupción que hay en el mundo. En la iglesia no es así. Por eso el énfasis a estos jóvenes, que Dios los ayude. Amén. Y el llamado y atención continuo que les he hecho y les haré aquí y en Capernaum. Sepan mantener una amistad siempre respetuosa. No es sabio, ni es bueno, ni es ético que usted, muchacho, esté abrazando a las jovencitas de la iglesia, ni que usted le permita tampoco eso. Así la llamen zanahoria anticuada, no importa, pero la cercanía física puede despertar en un momento dado. Puede que usted lo haga sanamente, pero la contraparte no lo va a hacer. De pronto lo piensa de otra forma. Amén. Hace unos 18 años atrás, entre tantos casos que me tocó, oiga bien, manejar cuando era supervisor nacional, me dolió mucho. Yo he llorado mucho con pastores que han sucumbido ante esta condición moral. Y hemos hecho seguimiento a esos casos. Nosotros también, como si fuéramos legistas o fuésemos auditores, jueces, también vemos la parte moral y generalmente auscultamos qué pudo haber pasado para que un pastor fracase moralmente. ¿Qué pudo haber pasado en el seno de su hogar? ¿Cómo ha sido su vida marital? Etcétera. Va hasta donde podemos y hasta donde la persona nos comente, hasta ahí vamos. Pero noté que uno de estos pastores, o más bien casi todos, tenían el hábito de jugar con las muchachas. Ay, hermanita, ¿y qué tal? Y de gancho con ella y abrazándola. A uno le dije: no haga eso. Me dijo: este también, hermano, uno tiene una mente en Cristo. Si la tiene en Cristo, no lo haga. Si usted es sano, de pronto a la otra persona no lo va a ver así. Alabado el nombre del Señor. Amén. Y les cité mi caso. A mí me calificaron de zanahorio, de anticuado, de prehistórico, porque a mí no me gustaba eso ni cuando fui joven de iglesia. Y por eso estuve hoy hace 20 días en la iglesia donde nací hace 48 años y veo esas abuelas ya. Ellas saben quién soy. Nunca. Aquí está mi hermana, que se crió conmigo también desde 11 años. Estuve yo a cargo de ellas. No me gustó eso. Para evitar, para huir. Amén. Amén. Para no dar lugar a esta naturaleza. Usted está en la carne todavía. Usted es de carne y hueso. Usted no tiene cuerpo glorificado, varón y mujer que me escucha. Amén. El cuerpo glorificado es inmune a esto, porque tendremos otra concepción, otra naturaleza, viviremos en otro ambiente. Pero aquí hay que huir de este pecado. Por eso el apóstol Pedro dice: ustedes han huido de la corrupción que hay en el mundo, y la causa de esa corrupción se llama concupiscencia.
Este vocablo lo he repetido aquí y en otros lugares. Viene de una palabra griega que es epidemia. Epidemia, esa que acabamos de pasar. Es un contagio a través de virosis. Las pandemias se propagan así, las epidemias. Un estornudo, por ejemplo, una epidemia de gripa, y empezamos a estornudar en culto sin ninguna protección, sepa que eso lanza, amén, bacterias, y el que las aspira se contagia. Adentro de usted hay ese factor llamado concupiscencia, que es como un pequeño virus allí que espera el momentito. Amén. Y si las circunstancias favorecen, se despierta. Mire, la concupiscencia es como las semillas. Los granos tienen la facultad de conservar la vida hasta por siglos. Yo no sé si usted vio, pero hace como 20 años yo vi un programa en Discovery Channel cuando unos arqueólogos por allá en Tierra Santa descubrieron una semilla de un dátil. La identificaron porque las conocían y la encontraron entre polvo allá, seco, por siglos. Las llevaron al laboratorio y le calcularon a esa cueva y a todo lo que encontraron allí más de 2000 años desde antes de Cristo. Y llama la atención que las llevaron al laboratorio, las auscultaron y probaron a ver si había vida dentro. Le propiciaron la tierra, la humedad y el calor. Ingredientes básicos para que una semilla germine son la tierra, la humedad y el calor, que no puede ser ni excesivo ni menos. Y entonces se despertó adentro de ese dátil, de esa semilla, la vida que estaba latente por más de 2000 años. Una semilla, hermanos. Alabanzas al nombre de Jesús. Todo ese tiempo el entorno no era favorable, estaba seco, no había oxígeno adecuado, no había humedad, y por eso la semilla nunca germinó. Pero en cuanto fue propicio, se despertó eso que había dentro. Cuidémonos, dije. En usted y en mí pueden haber esa pequeña semilla, y si eso se alimenta, oiga bien, con un entorno negativo, germina, crece. Señor nos guarde. ¿Me están entendiendo, verdad? De eso hay que huir. Sea bendito el nombre del Señor. De la fornicación. ¿De qué más hay que huir? Veámoslo pronto. Sea bendito el nombre del Señor. Amén. Mateo 3:7. Sea bendito el Cristo que vive para siempre. Mateo 3:7. Aquí hay una advertencia muy solemne. Al ver que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, Juan el Bautista les decía: generación de víboras. Miren el término tan drástico. Venían a bautizarse por rito externo, no venían convencidos automáticamente, o más bien totalmente, de vivir para Dios. Venían al rito, a la moda que había, a bautizarse. Entonces Juan el Bautista les dice: ¿quién nos enseñó a huir de la ira venidera? Viene una ira. Amén. Y hay que huir de ella, de la ira de Dios. Sepan que en Apocalipsis, cuando los juicios empiezan a caer, que a propósito estén pendientes del acontecer en Israel. Israel proféticamente es el reloj de Dios. Este conflicto no va a parar tan fácil, porque es el preludio a la segunda venida de Cristo. Esto va a desencadenar una reacción en cadena en todo Oriente Medio. Y sepan que Israel, que tiene unos 8 o 9 millones de habitantes, está rodeado por 320 millones de árabes. Todo el entorno geográfico y social de Israel es antagónico a él. La única democracia en Oriente Medio es ese pedacito de tierra. Y digo pedacito porque Israel cabe más de 15 veces en Colombia, para que usted tenga una idea. Es un territorio pequeño. Amén. Y este pueblo proféticamente se sentirá tan solo. Le recomiendo un canalcito que está en YouTube. Yo no estoy inscrito porque no me inscribo, pero veo. Se llama Filosofía Judía. El que habla allí es un experto soldado. Su esposa fue comandante de una unidad de combate y también llevó a cabo guerra en el Líbano. Con el Líbano han habido 2 guerras antes, y esta es la tercera, que está, oiga bien, a punto de explotar más allá. Se cree que este grupo Hezbollah tiene más de 150.000 misiles, que si los llegan a disparar, no todos al tiempo porque no tienen los técnicos para hacerlo, pero si disparan, por ejemplo, 10.000 misiles simultáneamente, es imposible que la cúpula de hierro de Israel los proteja a todos. No van a ser capaces y van a caer cantidad. Si eso llegara a suceder, Israel tiene ya todas las ojivas nucleares apuntadas hacia allá. Eso es un arsenal terrible que hay allí, e Israel quedará solo. En un momento dado, ya Estados Unidos taca y le da la espalda.
Todas las naciones del mundo, ustedes oyen el antisemitismo, entre ellos el gobierno de Colombia. El gobierno, no la nación. Dios les bendiga, porque yo soy colombiano y yo no soy antisemita. Amén. Como usted tampoco, ¿verdad? La iglesia no lo es, pero el gobierno sí. Ya cortó, dio la orden de no exportar más carbón, que Israel le compra a Colombia $600 millones al año en carbón. Y el carbón lo tenemos en La Guajira, en el Cerrejón. No es sino sacarlo, montarlo en barcos y mandarlo. Es una materia prima económica para generar energía térmica. Pues sepa que ya no va más para allá. Los judíos dijeron, tranquilo, nosotros lo compramos a los países africanos o cualquier otro país que lo tenga, pero Colombia va a perder esa venta. Y usted sabe que todo esto va a generar todo eso. Entonces, en la guerra final, cuando venga el Señor, oiga bien, ¿sabe qué van a decir? Muchos hombres y mujeres pecadores le dirán a escondernos a las peñas y a los montes, caer sobre nosotros y ocultarnos de la ira de Dios. Mire, amados, si hay algo, amigos que me oyen, que debe usted huir, es de la ira de Dios. Y la ira de Dios alcanza tanto individual como colectivamente a la humanidad. Hay hombres que han caído bajo la ira divina. Santo es el Dios del cielo. Amén. Cuidémonos de eso. Por eso oramos por nuestros gobiernos, porque con sus actitudes provocan la ira del Dios de la gloria. Y cuando una persona deliberadamente provoca la ira de Dios le cae. Sea el Señor, que Dios nos guarde personalmente, generalmente. Entonces hay que huir de esa ira venidera. Es que estaba en el futuro y está ya casi que se ejecuta. Los capítulos 6 hasta el 19 de Apocalipsis registran todos los juicios de Dios que caerán sobre la tierra. Y sepan una cosa, que proféticamente, según Ezequiel 37 y 38, del norte, de la parte norte, Rusia, todo ese bloque soviético que antes se llamaba así, la China, que son potencias militares y nucleares, todo ese entorno, la Liga Árabe, Irán, Irak, toda esa gente se van a unir contra Israel, y desde el punto de vista numérico y militar, esa nación no sería capaz de sostener una guerra con todos ellos. Entonces se volverán al Dios del cielo. Eso está en la palabra. Luego todo Israel será salvo, pero cuando eso se dé, escúchenlo, ya la iglesia será levantada. Porque esa batalla de Armagedón, que tendrá lugar en el valle de Megiddo, que es el valle más fértil del mundo y es pequeño, allí habrá una guerra que la Biblia la describe como la guerra de Armagedón, y dice que será tal la sangre que se derrama que subirá la sangre. Allí vendrán ejércitos de todo el mundo. Apocalipsis dice que más o menos 200 millones vendrán del oriente. Será una guerra espantosa, pero cuando eso se dé, la iglesia ya ha sido levantada. La iglesia no verá la batalla de Armagedón hoy. Amén. Oímos aquí proféticamente de ella, pero no estaremos allí para presenciarla. Pero la Biblia la describe. Mire, amados, la ira de Dios no es cualquier cosa. Basta con que caiga un rayo cerquita y uno siente pánico. Basta con que tiemble la tierra y usted ve a la gente tirada en las calles de rodillas. Basta con una tormenta fuerte y espantosa, ¿verdad? Y uno siente un temor, porque es la ira divina. Alabanzas al nombre de Jesús. Yo les aconsejo a los amigos, no provoque a Dios, no lo rete, no lo desafíe. Los que han intentado hacerlo les ha ido mal, todos, porque Job pregunta, ¿quién se puso contra Dios y le fue bien? Amén. Y en Romanos se pregunta, ¿dirá el vaso al alfarero, por qué me hiciste? ¿Va a retar el vaso al alfarero que lo hizo? No, la ira de Dios no es cualquier cosa. Alabanzas al nombre de Jesús, a su nombre gloria. Mire, hubo un ateo en Francia, creo que se llamaba Voltaire. Este hombre retó a Dios y se reía de las escrituras. La casa de Voltaire en Francia era un centro del ateísmo, y él escribió en las paredes de la universidad, porque era un catedrático: Dios ha muerto. Ahí nació esa frase que a principios del siglo pasado y a mediados todavía estaba en algunos universitarios, de esos que repiten como cotorras sin evaluar el contenido de la frase. Dios ha muerto, Dios ha muerto. Pasó tiempo esa frase ahí, nadie la veía, y este hombre se reía y decía, dentro de 50 años o 100 años la Biblia no existirá. Y se reía de este santo libro. Un día en la mañana, los estudiantes que llegaron a recibir clase vieron una frase que estaba al lado de esa, amarillenta, pero la frase cortita estaba recién escrita. ¿Sabe cómo decía? Porque allá decía, Dios ha muerto, : Voltaire, o sea, él era el que lo decía.
Pero la frase que vieron ese día decía, Voltaire ha muerto. 2 puntos. Dios. Esa noche había muerto el ateo aquel. Alabado sea el Señor. Y la casa de Voltaire la compró la Sociedad Bíblica Francesa. A mí me gustaría visitar alguna vez ese lugar porque ahí funciona todavía. Y de ahí salen Biblias para toda Europa en varios idiomas de la casa que él dijo que no. Pero no sé si es de él o de otro ateo, que él se reía y decía, la Biblia habla de resurrección, hágame en una urna así, y mandó a hacerla con cemento reforzado, con hierro, con hormigón bien cerrado, para que no sea que después digan que yo resucité. Y así lo hicieron, porque la última voluntad de un tipo de eso la cumplen. Un maestro de obra, hierro grueso, bastante cemento bien cargado, y luego fundieron encima la placa y le echaron la tierra. Pero había quedado una pequeña semilla, así como los que les hablo que quedó allá abajo. Nadie se dio cuenta de esa semilla, la taparon con tierra y la semilla germinó y era la semilla de un árbol, parecido a las ceibas o a los higuerones. Ese tipo de árboles de rápido crecimiento. Hay otros que crecen más lento, como el caracolí. El caracolí no es tan rápido, pero la ceiba sí. Y aquella era una ceiba y empezó a levantar sus raíces y fue sacando lentamente, amén, el ataúd. Y al hacerle presión lo fue rompiendo, amén. Y dicen que apenas duró unos 3 años cuando les tocó que romper esa placa de concreto y extraer, oigan, los huesos de aquel ateo para cambiarlo de sepultura, porque el árbol, aquella ceiba, les llamó la atención lo rápido que se crecía. Algunos dijeron es que el terreno del cementerio, como tiene tanto abono de muerto, por eso creció tan rápido. Sea como sea, yo creo que el Dios del cielo le dio una lección a él y a muchos. Por eso es que de la ira de Dios hay que huir. Y la única manera, de amigos míos, de hacerlo es buscando al Dios del cielo de todo corazón. No hay más. Contra la ira de Dios no hay seguros de vida. Amén. No hay antídotos. Dios es soberano. Y la historia cuenta de Sodoma y de Gomorra, de los antediluvianos, de tantos colectivamente como personalmente que cosecharon la ira de Dios. Hay en Hechos capítulo 12. Está un gobernante llamado Herodes, endemoniado. Mató a uno de los discípulos de Jesús y eso le cayó bien a los judíos que estaban en pugna con la nueva iglesia. Entonces procedió también a prender a Pedro y lo tenía en la cárcel para mandarlo matar al otro día. Dios sacó a Pedro, pero un día señalado Herodes, vestido de gala, se paró frente al populacho y entonces empezó a arengarlos, a lanzar demagogias y a pronunciar discursos de esos que pronuncian los políticos, y el pueblo decía voz de Dios y no de hombre. ¿Han leído eso, verdad? El que está hablando es Dios y Herodes debió haberlos parado. Decir, un momentico, no señor, no digan eso. Él no dijo nada y en presencia de todos. Eso está en Hechos 12 para que usted lo busque esta noche antes de dormirse. Dice que un ángel lo hirió y murió comido de gusanos. Todo su cuerpo fue invadido por una infección repentina. Se pudrió su carne y los gusanos se veían. Y este hombre murió de forma tan ignominiosa y vergonzosa como es morir en esa condición. Es que de Dios nadie se burla. No os engañéis, Dios no puede ser burlado. Y esta advertencia no es solo para el mundo pecador, para la iglesia también. Cristianos que me oyen, tomen muy en serio la vida cristiana. Alabanzas al nombre de Jesús. La ira venidera, hay que huir de ella también. Alabanzas al Señor. Segunda de Timoteo 2:22. Alabado sea el nombre de Cristo. Amén. ¿De qué hay que huir aquí? Óigame, jóvenes, escuchen que este texto va dirigido a ustedes. Segunda de Timoteo 2:22. Búsquenlo en su Biblia, allá también mis hermanos. Saludo a todo este hermoso grupo que ya se han conectado. Mire, tenemos 180 en una plataforma, 171, 300 y tantas personas aquí conectadas. Abra su Biblia allá también. Y mire lo que dice allí, huye. Otra vez la palabra, ¿cuál? Huir. Huir, huye también de esto, de las pasiones juveniles. Amén. La palabra pasión proviene del vocablo griego patos, que es deseo intenso. Amén. Es una inclinación sobre la cual a veces el joven se ve impotente, lo domina. Es lo que llevó a tanto habitante de calle a estar en esa condición. Es lo que tiene llenos, oigan bien, los lugares de SIDA, allá los hospitales y clínicas. Es lo que Noelba, es lo que pasó anoche cuando usted llegó en la madrugada. La pasión por el fútbol.
Mire que hay gente que en otra noche para una vigilia, invítenlos a orar y verá que a las 10 de la noche ya están que cabecean y se van de nariz. Pero anoche estuvieron toda la noche y parte de la madrugada gritando abajo y arriba, metiendo pólvora, amén, echando pito por todo lado. Eso se llama pasión. Amén. Son pasiones juveniles que especialmente en esa etapa de la vida se viven mucho. El joven es pasional. Ama con sinceridad o con pasión y odia también. De ahí que los ideólogos políticos los utilicen para inculcarles odio, porque en esa etapa se ama fácil o se odia fácil. Los mayorcitos ya como que evaluamos más la información que nos llega y entonces no somos tan víctimas que nos laven el cerebro tan fácil. Pero el joven es vulnerable y es allí donde las pasiones lo atrapan. Amén. Y si no, miren el caso de Salomón, que llegó a amontonar 1000 mujeres. La Biblia lo dice. Él asumió el reino apenas con 20 años de edad. Y a esa edad, se lo digo con toda sinceridad, y Dios bendiga a este joven, Alejo. Él es ya es una persona muy responsable de una empresa, donde ustedes lo ven. Y yo estaba diciéndole a Alejo, cuídese mucho en el nombre de Jesús. Porque cuando uno tiene cierto poder y lo quieren en la empresa y le dan responsabilidades, eso es proporcional a la carga de responsabilidad que se da. Si uno se porta bien, le va bien. Amén. Hablamos con mi hermana Noel, vaya 30 y tantos años de pastora también, y hablamos de los pastores jóvenes que salen a veces con un ímpetu y salen que eso quisieran, hermano, ya creen que todo lo tienen, que no es sino que Dios está a la orden a ver qué hay que hacer. Y no siempre es así. Amén, amén. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Muchachos, huyan de eso. Las pasiones juveniles atrapan a su víctima temprano. Sean sentimentales, sean filosóficas, sean religiosas. Usted note que, por ejemplo, en el mundo mormón, los mormones andan siempre de a 2 en 2 y son jóvenes. Es raro que uno vea un mormón ya avanzado en años. Ellos tienen otras funciones. Pero a la calle lanzan generalmente los jovencitos, porque es que ellos son fáciles de manejar. Amén. Por eso fue que también Nabucodonosor mandó buscar muchachos de buena calidad física, de buen aspecto, inteligentes, todo porque el muchacho se maneja fácil. Y por eso les cambiaron el nombre, la filosofía, la comida, la cultura, todo se lo cambiaron. ¿Por qué no trajo viejos? Porque el viejo no se maneja tan fácil. Damos gloria al nombre del Señor. Amén. La madurez hace que uno tenga como esa estabilidad emocional. Huye de las pasiones juveniles, escapa de ella y en vez de aquello sigue estos valores. ¿Cuáles? Léanlo. ¿Cuál es cuál? La fe, el amor y la paz. ¿Con quiénes? ¿Con quiénes? Con los que de corazón limpio invocan al Señor. Cuando uno abandona las pasiones allá, debe fortalecer la relación aquí. Ese amén no me persuade. Es la única manera, jóvenes, de uno vivir una vida victoriosa. Si usted no fortalece su vínculo en la iglesia, se activa haciendo algún ministerio, con amistades sanas, con gente que de corazón limpio. Por eso, jóvenes, sepa con quién se junta. Dime con quién andas y te diré quién eres. El que con lobos anda, aullar. Esos dichos son sentencias breves. Proverbios dice que el que se junta con sabios, sabio será, pero el que se junta con necios será. Mire, yo veo la amistad. Observe ustedes en cualquier iglesia, en esta, en cualquier otra, que los jóvenes de más baja calidad espiritual se juntan. Amén. Sí, hermano Oscar, usted lo ha visto, yo también. Alabados al Señor. Y los de el nivel espiritual más arriba también se juntan. ¿Por qué aquellos no se juntan con estos? Miren para acá, porque los califican de fanáticos, de extremistas. Ese no se junte, ¿qué tal? Claro, como canta allá y como esto y lo otro, y empieza a crearse convitos así. Y eso hace un daño terrible. Yo se los digo en el nombre de Jesús, júntense con gente que ame al Señor de verdad. Uno de los caminos que Dios me ha permitido, hermano Pertino y hermano Alejo, es haberme juntado con viejos. Nuevo de convertido, 19 años, pero ya encontré a los hermanos niños que son de Guaca, Santander. Esa gente toda la vida, por 50 años, han sido cristianos. Alabado sea el Señor. Esos eran mis amigos hace 48 años. Y al juntarme con ellos, ellos le dan a uno buenos consejos. El viejo tiene la obligación moral de aconsejar al joven. Bendito sea el Señor.
y darle pautas a seguir. Alabamos el nombre del Señor. La abuela también dice la Biblia que ustedes deben enseñar a los más jóvenes a amar a los maridos y a los hijos, a vivir una vida recta. Y entonces algunos huyen de ello precisamente porque son viejos amargados y nos ponen epítetos. Sí, nos llaman anticuados, prehistóricos, legalistas. ¿Qué términos nos ponen? Pero resulta que al no huir de allá, de las pasiones juveniles, caer en ellas, ay Dios mío, cuántos apartados me estarán oyendo hoy y saben que lo que estoy diciendo es verdad. Con quien se junte usted determina también qué tipo de vida espiritual tiene. Sea Dios glorificado. Alabe al Señor, levante su mano y dele gloria al que vive. Huir pues de las pasiones, pudiera mencionar las deportivas, las filosóficas, las sentimentales o afectivas. Todo eso hay que huir en el nombre de Jesús y tomar este camino. Por último, no me quedan dos. 1 Timoteo 6:6. Oiga, veamos estas otras situaciones de las cuales hay que huir. 1 Timoteo 6. Déjeme corregir la cita de nuevo. Alabado sea el Señor. Sí, es 6 al 11. Aquí la lectura es un poquito más. Vamos allí. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. O sea, estos valores. Dejar allá, pero fortalecer aquí. Versículo 8. Amén. Y seguimos. Al 7. Porque nada hemos traído a este mundo y sin duda nada podremos sacar. Y continuamos la lectura. Así que teniendo estos dos elementos, sustento y ¿qué más? Estemos contentos con esto, porque oigan aquí, los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas que hunden a los hombres en destrucción y perdición. El querer enriquecerse aceleradamente, el ser absortos por el materialismo que tanto hoy está en boga, puede llevar a eso. Versículo 10, gloria al Señor. Oiga, amén, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, no el dinero como tal, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados ¿de qué? Pero miren ese hermoso versículo 11. Mas tú, oh hombre de Dios. ¿Cuántos se consideran aquí hombres y mujeres de Dios? Está pintándonos el panorama de aquellos que han caído en el materialismo absoluto, pero luego hace la excepción, pero ustedes piensen de otra manera. Mas tú, oh hombre de Dios, huye de estas cosas. ¿Cuáles? Las que acabamos de describir. Amén. El deseo de obtener cosas materiales rápidas. Estaba lamentando, mi hermano Jonathan, de muchos jóvenes que hoy estudian con la mira de tener una profesión lucrativa. Le pregunto a un joven, ¿y qué estás estudiando tal? ¿Y por qué te gustó esa carrera? Dijo, porque esa es la que da plata. Entonces lo que tenía era plata en su mente. Amén. ¿Cuán pocos hoy dicen, pastor, yo quiero servir a Dios? Alabanzas al Señor. Y no es que el servicio de Dios riña con una profesión. Yo les aconsejo a los jóvenes que me están oyendo allá y aquí, si usted puede instruirse, si tiene la oportunidad de estudiar, hágalo. Y simultáneamente sirva al Dios del cielo. Que cuando usted le ponga a Dios en un púlpito pueda decir con todo gozo, yo estoy aquí porque Jesucristo me llamó al santo ministerio. Pero yo sé hacer otra cosa, yo tengo una profesión. Y qué bueno, un ingeniero pastor, un médico pastor, un abogado pastor, ¿cierto? Amén. Alabado sea el Señor, un psicólogo pastor, ¿por qué no? ¿Cierto? Amén. Empresario, lo que sea, pero pastor, alabanzas al Señor. Empresa que trajo desde allá. Porque la iglesia no es para volverse un empresario, porque puede caer en esta condición. Entonces huye de estas cosas y oiga de nuevo el consejo a Timoteo. Óigalo, porque Timoteo era un joven, era un hombre de unos 26, 28 años para ese entonces, hijo de una mujer judía y de una abuela cristiana. Timoteo no tuvo papá judío, el papá de Timoteo era griego. Pero estas dos mujeres, Loida y Eunice, Dios bendiga ese tipo de mujeres. Loida formó a Eunice, la mamá, y la mamá formó a Timoteo. Y cuando Pablo llegó a Listra, un lugar por allá, él iba solo, ya no tenía compañero de misión, porque a Silas, a Bernabé y a otros los había dejado del camino por la necesidad que había, predicando la palabra. Y entonces allí expuso la necesidad de buscar un compañero de misión que lo acompañara, valga la redundancia, que fuera con él. Y cuando él dijo, necesito un joven que me ayude, que esté dispuesto, la gente levantó la mano y dijo, aquí lo tenemos. Y por allá otro respondió en un rincón, dijo, Timo, Timo, amén. Y más de uno empezaron a decir, así como cuando gritan de los partidos, Timo, Timoteo, porque a los Timoteo en abreviatura se les llama Timo, porque la iglesia lo conocía. ¿Sabe qué dice Hechos 16?
todos daban buen testimonio de él. Se lo trajo consigo. Uy, qué líder, hermano. Yo me he puesto a contar en la Biblia los colaboradores que tuvo Pablo y he contado 54 nombres, entre hombres la mayoría y algunas mujeres, 54. Pero él dice de este Timoteo, dice: a ninguno tengo de semejante voluntad, de esa entrega, de esa disposición como a este. Por eso es que a él se dirigen las cartas pastorales, que son la base, oiga bien, de la conducta de todo pastor. Amén. Todo hombre que aspire a ser pastor, o todo joven, debe aprenderse de memoria los 20 requisitos que el apóstol enumera en las dos cartas, a Timoteo y en la de Tito. 20. No son requisitos intelectuales, no son académicos, son morales y éticos. Amén. Poco tiene que ver con los conocimientos, no, es con la moral, con la conducta, etcétera. Entre ellas, que no sea codicioso de ganancias deshonestas. Entonces, huye de aquello, pero sigue esto. Mire, lo que le había dicho antes, ahora se lo repite. Sigue, antes fue la fe y esto lo demás, y aquí se repite. Sigue la justicia. ¿Cuál otro valor está ahí? La piedad. ¿Cuál otro? La fe. ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? ¿Cuál otro? Mire, hay 5 valores cristianos aquí que debía seguir este hombre. Huir de allá, pero seguir aquí. Se los digo, jóvenes, si usted no se llena de estos valores, su vida en una iglesia va a ser corta. Las pasiones y la concupiscencia de la carne lo van a arrastrar, la van a arrastrar para allá. Empieza usted por quererse parecer a los otros. Amén. Amén. Empieza con transparentico aquí en la uñita, porque es que así se ve mejor y otros lo hacen. Después le pone rosadito y después pinticas. Después usted ve en la televisión a una diva de aquella y usted quiere ser también así, entonces se saca aquí un par de antenitas porque usted quiere ser como la de la televisión. Mírenme para acá, muchachas, y mamás también. Amén. Y ahí por ahí usted va avanzando. Y si es un joven, usted vio un deportista que se raspó aquí y se dejó un copete así, entonces usted también quiere hacerlo como él. Y lo va arrastrando lentamente a aquellas modas y costumbres de afuera. Ve un anuncio en la televisión y dice: ay, ese pantalón yo lo quiero. Así le toca hacer fuerza para ponérselo. Amén. Porque no le entra de lo apretado que le queda. Pero como usted él quiere vivir la vida juvenil y no desentonar, quiere parecerse a ellos y a ellas. Se los digo en el nombre del Señor. Y quien les predica hoy, no me convertí viejo. Ya les he repetido a los 19 años. A esa edad uno está lleno de espejismos, de ilusiones, y también de lo maneja, lo que se llama psicológicamente la presión de grupo, que se da en las universidades, se da en los colegios, se da en el entorno social, se da por los medios. Todo eso es llamarlo a uno a que uno se parezca a ellos. Si usted quiere ser diferente, rompa con eso. Jóvenes que quieren ser diferentes y todos se parecen. Amén. En el estilo, en el lenguaje, en la vestimenta. No, a este Timoteo se le dice: huye de todas esas cosas y sigue esto. Alabanzas al Señor. Esos 6 valores que se los voy a repetir: la justicia 1, la piedad 2, la fe 3, el amor 4, la paciencia 5, la mansedumbre. Alabanzas al Señor. Son, oiga bien, valores que el cristiano debe practicar al huir de allá. El Señor Jesucristo dijo que cuando el espíritu malo sale de un corazón, anda por lugares vacíos buscando reposo. Al no encontrarlo, torna a ver cómo encuentra la casa. Y dijo Jesús que la casa la encuentra adornada pero vacía. Al ver que está vacía, va y busca 7 espíritus, dice la Biblia. ¿Lo han leído? Peores que él, y viene a morar de nuevo. Y dice que el postrer estado de esa persona es peor que el primero, porque antes tenía un demonio, ahora tiene 7 más. Terrible. ¿Qué es lo que quiere decir? Que cuando se sale el pecado, cuando se huye de estas cosas, hay que inmediatamente empezar a llenar con Biblia, con oración, con ayuno, con retiro, con culto, con alabanza, con adoración. Todo lo que la iglesia provee nos llena, nos satisface. Por eso cuando el mundo toca nuestro corazón, no encuentra espacio, porque estamos llenos. Alabanzas al nombre del Señor. ¿Cuántos alabamos el nombre de Cristo? Un joven lleno, una jovencita llena de Dios, no le llama la atención el mundo pecaminoso. Se lo digo con experiencia. Sea Dios glorificado. No nos importa el que dirán ni la opinión ajena. Vivimos para Dios.
Huyamos pues de las pasiones juveniles, del amor al dinero y por último, oigan de quiénes hay que huir. Juan 10:5. Esto ya entra en el campo netamente espiritual, ministerial. Juan 10:5. Sea bendito el Señor del cielo. Esta noche aquí hay alguien y allá también que seguramente necesita meter carrera antes que lo alcance, que usted va a huir. Dice Juan 10:5. Ese es 3:5. Es Juan 10. El capítulo 10, gloria a Jesús. Este es el mensaje que hemos oído de él, 10. Ese es 1:5. Y es primera de Juan. Tranquilos, allá sin mucha prisa. Busquen la cita y nos la proyectan, por favor. Juan 10:5. Amén. Alabado el nombre de Jesús. A su nombre, gloria. Aleluya. Ya viene el texto. Amén. Pero usted lo tiene ahí en la escritura, ¿verdad? Amén. Ese texto nos habla a huir de un tipo de situaciones que también es muy nociva. Veamos cuál. Gloria al Señor. Mas al extraño no seguirán, está hablando del buen pastor, sino huirán de él. ¿Quién es el extraño? Los falsos pastores que no conocen, porque la oveja genuina no conoce la voz del extraño. Amados, acostúmbrese a oír la voz de Dios, para que esa voz, oiga bien, se haga inconfundible en usted y cualquier otra voz usted inmediatamente la identifica como extraña. Amén, ustedes que están en liderazgo en Pereira. Cuando uno afina el sonido, como ustedes en la guitarra tiene que dar en cada cuerda un tono. Ahora hay afinadores, ¿cierto? Electrónicos. Cuando yo algo de guitarra aprendí, era mero oído. Pero el oído se afina y cuando uno oye, todavía no llegaba al tono, hay que seguirle dando tin, 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 hasta que da la nota exacta. Alabado sea el Señor. En Cristo uno aprende a oír la voz del pastor, de los pastores, a través de la palabra y la identifica doctrinalmente, espiritualmente. Cuando oye otra voz, uno dice, este mensaje no es así. Sea bendito el nombre de Jesús. ¿Cuánto damos gloria al Señor? Una hermana me decía, pastor, cuiden mucho en la obra donde ustedes están, porque hay personas que, mire, para probar, por ejemplo, o justificar el divorcio y el recasamiento es cuando las parejas pelean mucho. Y la pregunta parece lógica. ¿Creen que es voluntad de Dios que peleemos? ¿Que vivamos así en guerra? No. Pues entonces mejor dejo esta y me busco aquella porque Dios quiere mi felicidad. Y ese argumento es muy, oiga bien, merece análisis. Amén. Porque para los conflictos internos hay solución en la palabra. Amén. Para las discrepancias de hogar hay solución en la palabra. No es la separación y el divorcio, es el solucionar esa situación que se esté presentando. Otro factor negativo es que Dios quiere que sea feliz y confunden pasiones. Amén. Sexualidad con felicidad, que no son lo mismo. Por eso usted encuentra en el mundo secular personas que se han divorciado 4 y 5 veces. En un pueblo del altiplano cundiboyacense, oré por un concejal que fue a culto a una confraternidad. Tenía 34 años y tenía 4 divorcios. La niña mayorcita tenía 11 años. Yo no olvido a esa niña. En un estado de rebeldía, de agresividad, esa pequeña. Ustedes me van a decir que ese hombre fue feliz, que peleó con aquella y luego buscando felicidad buscó la segunda. Allí también hubo pelea y buscó la tercera y la cuarta. Y mire dónde iba. No hay tal. Uno tiene que agudizar el oído y saber cuándo habla Dios y cuándo no. Un pastor divorciado, recasado, ¿qué cree que le aconseja a las parejas que vengan en conflictos? Que hagan lo mismo que él. El 70% de las consejerías que nosotros atendemos tiene que ver con conflictos de familia, porque el diablo está atacando a la base de la sociedad y de la iglesia, que se llama la familia y el hogar. Ahí venimos, oramos, aconsejamos, Dios interviene. Si no tuviera uno la experiencia de mantener y de superar etapas, no crea que los pastores que tenemos esposas, que todo nos salió a pedir de boca. No, uno también tiene diferencias conceptuales. Y se lo digo públicamente. Con Idalía ya tiene su personalidad, yo tengo la mía. Hay puntos donde de pronto como que no hay un mutuo acuerdo, porque es una opinión que es obvia que hay que respetarla, ¿cierto? Amén. Les cito un ejemplo. A mí me gusta la carne, la mojarra, el pescado, la de todo, que sea saladito. A ella no. Entonces me traen la mía simple y yo no. Entonces venga, yo me la como porque no estamos de acuerdo en eso, en el tono de sal, tan sencillo como eso. Pero venir a pelear por eso, no, está poquita sal, mi amorcito, coma, amén. Pero ella a veces dice, uy, esto está muy subido de sal, pasa para acá, venga para acá, alabado sea el Señor.
Miren que es tan fácil uno llegar a un punto de concordancia. Alabanzas al Señor. La voz del extraño es aquella que lo quiere sacar a usted de la voluntad del Dios del cielo. Aquella que le dice, ay, usted en esa iglesia, tanto fanatismo, tanto legalismo. En la mía usted puede vestir como quiera, no le dicen nada. Cuidado que esa es una voz extraña. Y ese tipo de, oiga bien, no la siguen. Del extraño no lo seguirán, sino que huirán de él, porque conocen la verdadera y auténtica voz. Levante una vez más su mano y dele gloria al Señor. Fuerte el aplauso en esta hermosa noche. Gloria a Jesús. Alabado sea Dios. No sé de cuál de todas estas tendencias o de enemigos usted tenga que huir. Que huir en este caso no es cobardía. Huir es correr, ponerse a salvo para evitar que lo alcance. Sea bendito el Señor. Yo conté las veces que David huyó de Saúl y conté unas 6 veces que este hombre corrió huyendo para no estropear el proyecto de Dios con él. José huyó de la tentación moral. Moisés huyó al desierto para protegerse y poder poner su vida en las manos del Dios del cielo. El apóstol Pablo huyó por una escalera, por un canasto y una cuerda que lo bajaron para poder continuar el ministerio que Dios le había encomendado. Yo he huido muchas veces y seguiré haciéndolo de las trampas del diablo. El Señor me guarde.